después de encontrar la solución general, más bien dicho, de la ecuación diferencial de segundo grado, que fue esta que analizamos aquí, hay algo que nos ayuda a nosotros a identificar si la solución general o sus soluciones, más bien dicho, porque son un par de soluciones, ¿verdad? Tanto C1 como C2, son linealmente dependientes o independientes. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Aquí nosotros tenemos que aplicar el Wronskiano. El Wronskiano es un método que nos permite, o es una herramienta, más bien dicho, que nos permite a nosotros encontrar si son soluciones independientes o dependientes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la respuesta de la solución general del problema pasado, donde dice lo siguiente. Vamos a rectificar, pues, si son linealmente dependientes o independientes, C1 Euler 2X y C2 Euler menos X. Entonces, el procedimiento nos pide lo siguiente, nos pide el valor de Y1 y Y2 más sus primeras derivadas, ¿ok? Y se van a colocar en columnas, o sea, Y1 en la primera columna y Y2 en la segunda columna con sus respectivas derivadas. Sustituimos valores y nos va a quedar de esta forma. La derivada de Euler 2x va a ser 2 Euler a la 2x. Y la derivada de Euler menos x va a ser menos Euler a la menos x. ¿Ok? Aplicamos método de determinantes, pero para una matriz de 2 por 2, o sea, bien sencillito, donde vamos a multiplicar este término por este término y le vamos a restar este término por este término. ¿Ok? Y pues hacemos las respectivas operaciones y obtenemos que el Wronskiano va a ser igual a menos 3 Euler de X. Entonces, menos 3 Euler de X es diferente a 0, ¿verdad? Por lo tanto, se dice que es linealmente independiente. Entonces, vámonos a esta presentación. Ahora sí, no la hemos visto esa presentación, ¿verdad? No, eso no, profe. ¿No? Okay, no, excelente. Aquí vamos a hablar un poquito más del Wronskiano. Dice lo siguiente. Los Wronskianos son funciones denominadas de tal forma en honor al físico, filósofo y matemático polaco Joseph Wronski. Son fundamentales en el estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Dichos sistemas surgen en problemas que se relacionan principalmente con las variables dependientes, las cuales son función de la propia variable independiente. Son de utilidad para determinar si dos funciones son independientes linealmente y de esta forma crear un conjunto de soluciones que a la vez respete la teoría de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Todos sus teoremas y esas cosas, ¿no? Entonces, la explicación va en base, obviamente, a ejemplos. Entonces dice lo siguiente. Se define el Wronskiano para dos soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales de 2 por 2. Como el determinante de la matriz cuya columna son los vectores x1 y x2. Supongamos que para un determinado sistema de ecuaciones 2 por 2 obtenemos las siguientes soluciones. Tenemos x1, que es igual a 4,3t, y x2, que es t, t cuadrada. Recordemos que las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales son vectores. Entonces el Wronskiano para esas dos soluciones se calcula como determinante formado por estos vectores como las columnas de la matriz. Es decir, el Wronskiano de x1, x2 va a ser 4 sobre 3t. Bueno, no lo voy a decir de esa manera porque no es correcto. Vamos a acomodarlos por columnas. En la primera columna tenemos a x1 y en la segunda columna tenemos a x2. ¿Ok? Sus valores, obviamente, ¿no? Ahora, en este caso, el Wronskiano para x1 y x2 es igual al determinante en el cual ponemos en una columna el vector x1, que es 4,3t, y en la otra columna se coloca la otra función t, t cuadrada. Y ahora solo hay que calcular el determinante. Hay que realizar una multiplicación para poder obtener el determinante. Según Cramer, en una matriz 2 por 2, multiplicamos en diagonal y restamos, ¿ok? Por lo tanto, cuando nosotros obtenemos el determinante, nos da el valor de t cuadrada. Entonces, t cuadrada es el Wronskiano para estas dos funciones, ¿ok? Se puede definir el Wronskiano también para funciones, para tres funciones. En este caso, el Wronskiano de x1, x2 y x3, ahora como un determinante de 3 por 3, porque serán formados por los tres vectores siendo soluciones de un sistema de 3 por 3, ¿no? Y tenemos las propuestas ahí. Tenemos x1, x2 y x3 con sus respectivos valores.
Esto los acomodamos en la matriz en ese orden, por columna obviamente, y ahí les va el procedimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, primero nos podemos dar cuenta que en cada uno de los vectores tenemos un término común, ¿verdad? ¿Se pueden dar cuenta de eso? Sí, profe. ¿Cuál es el término común de X1? ¿El Euler? 2. ¿Cuál? Euler a la T. Euler a la T, ¿verdad? ¿Y cuál es el término común de X2? Euler a la 3. Euler a la 3T. ¿Y el término común en la X3? Euler 5. Euler a la 5T. Euler a la 5. Exactamente. Euler a la 5T. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Una vez que acomodamos a las columnas esos valores, se sacan los términos comunes por cada una de las columnas. En este caso, esos que mencionaron. ¿Y qué va a pasar por ellos? Se van a multiplicar entre sí. ¿Ok? Entonces, una vez que se multiplican, obtenemos que nos sale un resultado de Euler a la 9T. Después de eso, lo que hacemos es aplicar la regla de Sadru. ¿Se acuerdan? Que era copiar las dos primeras, ya sea columnas o ya sea renglones, y posicionar si son renglones en la parte de abajo y son columnas del lado derecho. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Ahora aplicamos el método determinantes y obtenemos el valor de aquí, que es menos 16, que multiplica este valor, ¿no? Entonces va a quedar menos 16 Euler a la 9T. Y este va a ser el valor del Gronskiano. Ahora, dice lo siguiente. Se define el Gronskiano X1, X2 y X a la N de N soluciones de un sistema N por N como determinante en la matriz cuyas columnas son los vectores X1, X2, X a la N. El Gronskiano sirve para determinar cuándo un conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente. ¿Ok? Ahorita les leo esa parte. Y ahí les va otro dato bien importante de esto. Espérenme. Aquí dice: en general, para demostrar que una función es linealmente dependiente o linealmente independiente, se tiene que resolver algún conjunto de ecuaciones, lo cual podría ser más tedioso de lo necesario. Así que como opción viable se aplica el Gronskiano. Y de esta forma será más sencillo de demostrar tomando en cuenta el siguiente teorema. Ojo aquí. Esto es lo que yo les decía hace rato, dice: sea X1, X2 o X a la N soluciones del sistema de X' igual a A por T por X en un intervalo de I. Y supongamos que AT es continua en un intervalo. Entonces, sea el Gronskiano igual al Gronskiano de X1, X2, X a la N, entonces pasa lo siguiente. Si estos vectores, ok, X1, X2 o X a la N, son linealmente dependientes en el intervalo, entonces el Gronskiano nos va a dar un valor igual a 0. ¿Ok? Y se va a decir que son linealmente dependientes, ¿no? En todo punto del intervalo I. Pero si X1, X2 o X a la N, o sea, esos vectores, nos dan un valor en el Gronskiano diferente de 0, se dice que son linealmente independientes en el intervalo, en cada punto del intervalo. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende esto? Más o menos. Ahí les va. Por ejemplo, este menos 16 Euler a la 9T es igual o diferente de 0. Diferente. Diferente de 0, ¿verdad? Porque no es 0. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Independiente o dependiente? Independiente, ¿no? ¿Independiente? Exactamente, así de fácil. ¿Cómo la ven? Ah, o sea, cuando una ecuación no equivale a 0 es porque es independiente. Exactamente. Cuando el valor del Gronskiano, ojo aquí.
Profe, ¿y dónde sacó esos valores que están dentro del paréntesis? ¿De estos? No, de ¿O estos? abajo. No, de los que están ¿Estos? hasta abajo. No, ¿Estos? hasta abajo. Ajá. Pues de solucionar esto. Solucionar. Ah, ok, ya. Sí, Ya me esto acuerdo. de aquí abajo es la solución de esto. Ya. Ajá. Sí, porque mira, 2 por 0 por 1. 2. No. Ah, no, 0. 2 por menos Ya. 1 por 2. Menos 4. Ajá. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, por eso. De ahí se sacó nada más, ¿ok? Para que no te confundas. Entonces, ese es un ejemplo. Miren, aquí hay otro ejemplo. ¿Cuándo son linealmente dependientes o independientes? Esa es una función linealmente dependiente. Ahí les va el por qué. Dice, dos funciones x1 por t de x2t son linealmente dependientes en un intervalo i si existe un número real c tal que la función x1t es igual a c x2t. ¿Ok? Esta c es una constante arbitraria. ¿Qué es una constante o qué puede ser una constante? A ver. ¿Un número? ¿Un número qué? Exactamente. Acuérdense de siempre decir un número real, porque puede ser un número imaginario y no es correcto. Entonces, para cualquier valor de t en el intervalo, ojo aquí con esto, ahorita lo vamos a ver aquí en el ejemplo. Dice, tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Los valores de x1t, que es 8t y 20t. Y tenemos x2t, que es igual a 2t y 5t. Entonces, ambas funciones son linealmente independientes. Y de acuerdo con la definición, hay que encontrar una constante, tal que multiplicar una de las funciones por esa constante nos dé como resultado la otra función. Y así ambas funciones serían linealmente dependientes. ¿Ok? Por lo que existen dos posibilidades. ¿Qué puedo hacer yo para que estos valores me den iguales a estos? ¿Por qué número tengo que multiplicarlos para que me dé igual a lo que tengo aquí arriba? O si existe una posibilidad. ¿Te la saben o no? ¿Por 4? Por 4, ahí está. Entonces, sí existe la posibilidad. Si no existiera la posibilidad de poder multiplicar o dividir por un mismo número ambos términos, quiere decir que son linealmente independientes, pero en este caso no. En este caso, si yo multiplico estos dos valores por 4, me van a dar esos valores. O también es el caso de que si yo divido esto entre o multiplico, me habían dicho, por un cuarto de estos dos, me va a dar esto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por eso se dicen que son linealmente dependientes uno del otro, porque hay un valor de por medio, ¿ok? Que me permite hacerlos linealmente dependientes. Acuérdense que no debe de existir la posibilidad, ¿ok? Entonces dice aquí lo siguiente, dice, dos funciones x1t, x2t son linealmente dependientes si un intervalo i, si existe un número real que ahora llamamos a y b, tal que la función ax1 más bx2 de igual a 0 para cualquier valor de t en el intervalo i y además a diferente de 0 o b diferente de 0, ¿ok? Por ejemplo, pues esto que acabamos de ver, ¿ok? Si yo hago lo que les acabo de mencionar y paso esto a una matriz o lo paso en una ecuación, ¿ok? Me va a dar igual a 0, 0,0, ¿no? O 0 igual a 0. Por lo tanto, cuando es 0 igual a 0, pues se dice que es linealmente dependiente. O si estos valores que yo obtuve aquí, que son diferentes de 0, me permiten igualar la ecuación, entonces son linealmente dependientes, ¿ok? Porque en ambos lados de la ecuación tengo una igualdad, ¿ok? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí o sonaron grillitos? Sí, profe. No, sí, profe. Vamos bien. ¿Sí? Simón. No sencilla esa parte, ¿no? Arre, pues. Entonces, ahora vamos a ver las funciones linealmente independientes. Dice, dos funciones x1t y x2t
son linealmente independientes en un intervalo y, si al escribir una combinación lineal ax1 más bx2 va a ser igual a 0. Esto implica tanto A como B deben de ser igual a 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver lo siguiente. Ejemplo, dice aquí, tenemos x1t que es igual a el valor absoluto de t, y tenemos x2t como a t. Entonces aquí existe un valor absoluto, ¿no? En el cual decimos lo siguiente, dice, existe un valor absoluto por lo que hay que analizar las funciones primero para el caso cuando t es igual o mayor a 0, ¿ok? Y luego para el caso cuando t es igual a 0, y ahí lo podemos ver expresado. Entonces en este caso x1t va a ser igual a t, y se observa lo siguiente, se observa que x1 pues va a ser igual a x2, ¿verdad? Ahora si pasamos el x2 restando al otro lado, obtenemos que x1 menos x2 va a ser igual a 0. Y podemos observar que tenemos una combinación lineal de dos funciones donde el vector final es 0. Y en este caso los coeficientes de la combinación lineal son 1 y menos 1. Por lo tanto se concluye que x1 y x2 son funciones linealmente dependientes, ¿verdad? Porque existen esos coeficientes distintos de 0, para los cuales la combinación lineal nos da 0, pero eso es solamente en el intervalo de 0 a infinito. Porque estamos definiendo, más bien dicho, cuando t es mayor o igual a 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si analizamos ahora lo que vaya a ocurrir cuando t sea menor a 0? Acuérdense que eso es por parte del valor absoluto de t, ¿no? Dice, si t es menor que 0, entonces t es un número negativo. Por lo tanto, al tomar el valor absoluto de un número negativo da como resultado el número, pero en positivo, ojo ahí. Es decir, hay que multiplicar el número por un signo menos para que se convierta en positivo. Así que el valor absoluto de t es igual a menos t. Ahora la función de x1 va a ser igual a menos t por t. Si se demostrara que x1 y x2 son linealmente dependientes, se tendría que encontrar una forma de multiplicar x2 por una constante y así nos dé x1 como resultado. Pero en este caso se puede demostrar complicado, ¿no? La solución por los valores de x1. Entonces, como no es posible encontrar esa constante que demuestre que sean linealmente dependientes, hay que demostrar lo contrario, o sea, que son linealmente independientes. ¿Ok? La forma de demostrar que dos funciones son linealmente independientes es escribir una combinación lineal de la siguiente forma. Ax1 más bx2 es igual a 0. Ahora se sustituye las funciones quedando de la siguiente forma. Ojo aquí, se toman los valores de x1 y x2 y se colocan de esta manera, ¿no? En este caso tenemos que x1 va a ser igual a menos t, t, y x2 va a ser t, t, ¿ok? Y el vector 0 pues va a ser 0,0, ¿no? Ahora se realizan algunas operaciones observando que A y B son números reales, así que al multiplicar se debe de tomar el número real por ambas constantes expresándose de la siguiente forma, ¿ok? Imagínense que ese es el C1 y C2, ¿ok? Porque A y B también representan constantes. Entonces, cuando multiplicamos esas constantes por los valores de x1 y x2, nos quedaría menos AT, AT más BT, ¿ok? No me refiero a que se vayan, para que no anden de chistositos. Entonces, ahora dice, al ser sumado queda de la siguiente forma, ¿ok? Queda menos AT más BT, AT más BT es igual a 0,0. Y entonces se puede observar una igualdad entre dos vectores. Entonces, para que dos vectores sean iguales, los componentes correspondientes deben de ser iguales, es decir, la primer componente debe de ser 0 y la segunda componente debe de ser 0. En ese sistema de ecuaciones se puede dividir cada término entre t, ya que como t es menor que 0, no existiría un problema en realizar la división. El único inconveniente al realizar una división es cuando se divide entre 0, pero en este caso no existe el problema porque t es menor que 0, ¿no?
Entonces, al dividir entre t, obtenemos las siguientes dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Las incógnitas son saber cuánto vale A y cuánto vale B, ¿ok? Entonces, desde este momento ya sabemos que las incógnitas son linealmente independientes, ¿ok? Pero, ¿en qué punto de su independencia pueden llegar a ser dependientes una de la otra? Aquí es lo que les comentaba que se podrían confundir un poco, dice. Se puede resolver muy fácil la ecuación, dice, podríamos sumar ambas ecuaciones y obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos menos A más B más A más B. Y eso va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, menos A más A se anulan una con la otra y nos queda 2B, la sumatoria de las B que está ahí, ¿no? Es igual a 0, por lo que se deduce que A es igual a 0 y B es igual a 0. Y esta sería la única posibilidad para A y B si se realizara una combinación lineal y la combinación de independencia lineal, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estábamos trabajando acá, ¿ok? En encontrar una solución, ¿sí se acuerdan? Para la ecuación diferencial, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué sucedía ahí en ese caso? Se multiplicaba. Eliminaba ¿Qué pasaba? Ay, adelante, compañera. Disculpa. Decídanse. No Primero tengan, las damas. no tengan miedo de equivocarse, no sean miedosos, ándale, respondan. ¿Qué es lo que sucedía acá? ¿Cómo encontrábamos que las soluciones sí eran válidas para darle solución o que eran soluciones generales de la ecuación diferencial? Antes de eso, ¿qué hacíamos? Si se podía factorizar o algo así, no me acuerdo. Derivábamos. Aquí está, ¿no lo ven o qué? Miren, teníamos que derivar respectivamente lo que nos decía la ecuación hasta la segunda derivada. Y después sustituíamos en la ecuación. Y si nos daba 0,0, entonces era solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Y eso es en ambos casos. En ambas soluciones. O sea, la solución número 1 y la solución número 2. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pero solamente ahí era cuando aplicaba que eran, ahora sí que soluciones de la ecuación diferencial. Y todo lo que les leí del Gronskiano, todo eso que les leí, acá está aplicado en esta respuesta que está aquí, miren, en esta. Esa supone que es la solución general de esta ecuación, ¿ok? Y se conforma por dos soluciones linealmente independientes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y cómo sabíamos que eran linealmente independientes? Aplicando el Gronskiano. Cuando es la solución diferente de 0, decíamos, ¿era qué? Linealmente independiente, ¿no? Y cuando eran iguales los valores a 0 o cualquier otro, cualquier otra constante, pero que sean iguales, que decíamos que eran linealmente dependientes, ¿verdad? Porque también podía pasar eso. Entonces, eso es lo que nos decía aquí el Gronskiano. Entonces, ¿se entiende o no se entiende? Aquí está escrito, miren. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Voy a dejar de compartir.
Ahora, van a hacer la siguiente actividad. Ahí les va. Estoy acomodando porque eso lo solucioné hace rato. Y les voy a dejar la misma tarea a todos. ¿Cómo, profe? Se cortó esa última parte que dijo. Van a hacer la siguiente actividad. Van a determinar el Gronskiano de cada una de estas soluciones generales y me van a decir si son linealmente dependientes o independientes. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el método. Ok, profe. ¿Va a subir su presentación, profe? No. Por Porque ahí tengo las respuestas. ¿Cómo te la voy a subir? quítelas, profe. No. Apunte. Como que si estuvieran en presenciales. Jijijaja. ¿Verdad? Si eso lo hacen en presenciales, porque se atienden a que uno les juega todo, pues. Cuando ya sea exámenes se las paso, pero ahorita todavía no. Así que apúntenlo, por favor. ¿Cómo van a determinar el Gronskiano? Haciendo esto. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. ¿Qué vamos a hacer aquí primero? ¿Qué vamos a hacer primero en cada una de las soluciones? Derivar. Exactamente, vamos a sacar primera derivada. Después, Igualarlas. no, vamos a sustituirlas en la matriz. Y de ahí aplicamos determinantes, método determinantes. ¿Ok? Paso número 1, derivar. Paso número 2, sustituir. Paso número 3, resolver por determinantes. Paso número 1, ¿qué vamos a hacer? Derivar. Derivar. Paso número 2, Matriz. sustituir en la matriz. Paso número 3, resolver por método determinante. ¿Ok? Método determinante es el que ustedes hicieron más complejo de 3 por 3. Este de 2 por 2. Multiplicamos esto por esto y le restamos esto por esto. Tan, tan. Se acabó. ¿Listo? ¿Ya lo apuntaron? Ya. No, profe, espérame. Yo ya, profe.